Muy bien, mis estimados alumnos. Vamos a iniciar con la parte 3 de la unidad número 3, Herramientas de Análisis y Planeación Financiera, de su clase Administración Financiera 1. El contenido de esta tercera parte de la unidad número 3, Herramientas de Análisis y Planeación Financiera, incluye la planeación y el control financiero. Es decir, vamos a trabajar punto de equilibrio, apalancamiento operativo y retroalimentación mediante control presupuestal. Vamos ahora a ver el tema de planeación y control financiero. En este tema vamos a tratar tres puntos, tres métodos: el análisis del punto de equilibrio, el apalancamiento operativo y el presupuesto para retroalimentación, o sea, con ajustes. Vamos a notar que estos tres métodos nos sirven también para toma de decisiones. Son métodos para control y para poder planear. Vamos siguiendo cada uno, con ellos tomamos otro tipo de decisiones, así como con razones y como con los indicadores evaluamos ciertos puntos. Con estos tres métodos tomamos cierto tipo de decisiones sobre producción, sobre rentabilidad, sobre eficiencias para mejorar los resultados del negocio. El análisis del punto de equilibrio es un método que vamos a trabajar para poder ver dónde producimos para no tener ni pérdidas ni ganancias. En otras palabras, ¿dónde está el punto exacto o en cuántas unidades debería estar la producción para no tener ni ganancias ni pérdidas? Como les digo, es otro método para toma de decisiones y para control que deberíamos manejar muy de cerca porque nos da el punto a partir del cual debemos producir, obviamente, pero para a partir de ese punto sabemos que tenemos ganancias, o sea, no deberíamos estar produciendo abajo de ese punto. Vamos a ver que el análisis de punto de equilibrio muestra la relación entre ingresos totales y costos totales. Es un método para relacionar los costos fijos, los costos variables y los ingresos totales. Recuérdense que los costos totales es la suma de los costos fijos más los costos variables. Todo a fin de mostrar que el nivel de ventas que debe ser alcanzado si la empresa ha de operar con utilidades. Pues, como les digo, estamos buscando ese punto a partir del cual tendríamos ganancias, o sea, no solo en la producción, sino que en la venta, ¿verdad? A partir de esa venta, a partir de esa última unidad, vamos a tener ganancias. O sea, el punto de equilibrio es aquella situación o aquel punto donde ni tengo pérdidas ni tengo ganancias, o todos los ingresos llegan a compensar todos mis gastos. Recordemos, gastos aquí, costos, pues implican los fijos y los variables. Vamos a recordar que los costos totales se componen de los costos fijos y de los variables. Los costos variables son aquellos costos que varían en base a la producción o a las ventas, mientras que los costos fijos son aquellos que tenemos, se produzca o no se produzca, se venda o no se venda. Entre unos ejemplos de costos variables podríamos tener los salarios tipo comisión o el consumo de la materia prima o energía eléctrica si fuera una empresa de producción o de fabricación donde la energía eléctrica es fuerte. O también podría ser pues la mano de obra involucrada en el proceso de ventas o fabricación. Mientras que los costos fijos podrían ser todos aquellos costos que produzca o no produzca, como les digo, no le afectan. Siempre va a existir el costo. Un ejemplo podrían ser los intereses o los alquileres, arrendamientos, o podría ser en algunos casos la energía eléctrica y la luz y el agua y el teléfono, porque esos los tomamos como que fueran fijos, porque igual pagamos, produzcamos o no produzcamos. Entonces, mucho cuidado en ciertos rubros que dependiendo del negocio pueden pasar de fijos a variables. Luego, también notemos otra cosa. Fíjense en la gráfica que se les está mostrando. El punto de equilibrio, tenemos dos curvas, llamémosle así. La de ingresos, que si se dan cuenta, pues
inicia en cero y termina, pues van creciendo según vamos vendiendo más unidades. Pero si vendo 0 unidades, quiere decir que no tengo ingresos. O sea, en el eje de las X tengo el número de unidades y en el eje de las Y tengo la cantidad monetaria. Por el otro lado, los costos. Vamos a ver que los costos se suman, los costos variables y los fijos. Generalmente los fijos es una línea recta paralela al eje de las X, donde está el costo fijo, porque ya les dije, ese valor lo tengo, produzca o no produzca unidades, venda o no venda unidades. Y los costos variables, si solo mido los costos variables, también inician en cero, porque quiere decir que si yo vendo o produzco unidad o 0 unidades, pues no tengo costos variables. Pero si produzco más unidades, van creciendo. Pero como la gráfica que se está mostrando aquí es la suma de los costos fijos más los costos variables, en otras palabras, los costos totales, vamos a ver que inicia en el punto donde está el costo fijo y van creciendo en una forma paralela a la curva de los costos variables. Entonces, si tengo mi curva de ingresos y mi curva de costos, donde estas dos se intersectan es el punto de equilibrio. Abajo de ese punto de equilibrio, o sea, donde los costos son mayores que el ingreso, pues obviamente tengo una pérdida. Y a partir de ese punto donde los costos van a ser menores que los ingresos, pues ya tengo utilidad. Y yo lo que quiero encontrar es ese punto para, pues, paz de una tranquilidad de mente para saber que a partir de ahí voy a tener ganancias. Otro método que utilizaremos también para planeación y control es el apalancamiento operativo. Vamos a notar que el apalancamiento total de una empresa está basada en el apalancamiento financiero más el apalancamiento operativo. En otras palabras, el apalancamiento financiero, acuérdense que es todo lo que es deuda, mientras que el apalancamiento operativo, que es lo que vamos a ver actualmente, es cómo hacemos que los costos fijos que ya tenemos y que sabemos que tenga, produzca, no produzca, venda, no venda, pues tratar de que la mayor cantidad de unidades que produzca, pues absorban parte de esos costos fijos. En otras palabras, tratar de tener economías a escala o, en mis palabras, buscar el punto de la utilización óptima de mi propiedad, planta y equipo. ¿A qué me refiero? Les voy a dar con un caso muy sencillo. Por ejemplo, si yo tengo un call center, pues ya tengo la inversión en el equipo, en las computadoras, en los teléfonos, en las llamadas. ¿Qué es lo que trato de aprovechar? Pues que poder producir más, generar más ingresos con la capacidad instalada que ya tengo. Entonces, ¿cómo lo logro? Pues consiguiendo clientes que viven del otro lado del mundo. ¿Para qué? Para que en horas hábiles de allá, que son horas dormidas de aquí, pues pueda seguir utilizando mi planta para producir más y generar más rentabilidad. Otro caso sería el médico que tiene su equipo para hacer exámenes, por ejemplo, un ginecólogo que tiene su ultrasonido, pues si se dan cuenta los médicos trabajan muy poco tiempo o están operando o cuando llegan a utilizarlo es muy poco el tiempo. Entonces, ¿qué deberíamos usar? En vez de que el médico gaste en toda esa tecnología y que apenas se utilice, pues al contrario, hacer un pool de médicos y entre ellos tener este equipo y mandar a todos sus pacientes a utilizar el equipo para que el equipo genere más rentabilidad y que la inversión sea repartida entre varios médicos. O sea, en otras palabras, lo que estoy buscando con el apalancamiento operativo es buscar el nivel óptimo del uso de esa planta y equipo, o sea, de la tecnología que tengo, de pues, todo lo que son mis activos fijos. Otro ejemplo sería hasta la misma mano de obra. Yo sé que por ley no puedo poner a trabajar a alguien más de cierta cantidad de horas, pero siempre les digo a mis alumnos, revisen qué tan eficientes son. Si lo vemos así, en términos de horas, 24 horas del día y yo solo trabajo 12, pues soy eficiente 50% de mi capacidad instalada. Es más, si no trabajo, perdón, es un desperdicio de la planta y el equipo que tengo instalado. ¿A qué me refiero aquí?
no me malentienda. No puedo usar mi planta y equipo al 100%. ¿Por qué? Porque cuando estoy a niveles del 100% ya estoy sobrecargado. Por ejemplo, que tengo una imprenta, yo no puedo tener toda mi maquinaria conectada y trabajando 24 horas al día durante 360 días del año. Eso es una sobrecarga muy grande y puedo fundir los equipos. Entonces, ¿cuál podríamos decir que es un porcentaje de eficiencia? Pues yo creo que andar entre niveles del 50 y del 80% ya son niveles altos de eficiencia. Menos del 50% creo que no. ¿Por qué? Porque tengo espacio para poder utilizar. Más del 80% puedo sobrecargar mi equipo y quemarlo. Sí, no significa que no siempre. Por ejemplo, una temporada alta para eso me sirve, para sobrecargarla sin quemarla, pero no puedo mantenerlo todo el tiempo a ese nivel. Es más, imagínense, pensémoslo regresando a la mano de obra, un médico que tiene turnos cada ciertos días, cada 4 días, 5 días, que están 24 horas disponibles, están utilizando y siendo eficientemente, pero no los puedo poner más de 48 horas a funcionar porque entonces también los quemo. Entonces, a eso me refiero, no solo mano de obra, pero esto está más enfocado a planta y equipo. Buscamos el mayor número de eficiencia en términos de utilización. ¿Por qué? Porque mis costos fijos tienen que estar repartidos entre más unidades que genero para bajar ese costo fijo y hacerlo eficiente. Cuando yo ya tengo mi utilización de la planta a más del 80% es cuando empezamos a ver si no hay que seguir creciendo e invertir en hacer crecer la planta para bajar esos niveles, porque como les digo, si no la podemos eh, sobre, sobreproducir o sobre recalentar o tener problemas y terminar con la producción. Entonces, recapitulando, el apalancamiento operativo es la medida en la cual los costos fijos son utilizados o son usados en las operaciones. Es el cambio porcentual, en otras palabras, esto es la fórmula, el cambio porcentual en ingreso en operación dividido en el cambio porcentual en el número de unidades vendidas. Mide la sensibilidad de las utilidades de la empresa a los cambios en el volumen de ventas. ¿Qué quiero hacerles nuevamente o entender aquí o recalcarles aquí? Que esto es para mantenernos en economías a escala, en niveles aceptables de utilización de equipos, porque si ya tengo el equipo, ya tengo la planta, ya tengo mis activos, lo que trato es sacarles el mejor provecho para diluir esos costos fijos de más números de unidades para que cada unidad tenga, o sea, produzco más unidades para que cada unidad absorba cada vez menos o en menor cantidad un poco de todos esos costos fijos. Vamos a hablar ahora del presupuesto. Yo sé que ustedes ya tuvieron una clase de presupuesto a estas alturas, pero enfoquémonos aquí como herramienta. Para mí es la mejor herramienta de planeación y control al mismo tiempo. Recordamos que la planeación y el control son dos de las tareas que en la administración son obligatorias tener. Y entonces el presupuesto es una herramienta que me sirve para ambas. Primero, me obliga a planear cuando yo hago el presupuesto para decidir qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y cuantificarlo. Y por otro lado, el control por medio de la ejecución presupuestal. Mes a mes o tiempo a tiempo voy revisando cuál fue el plan, o sea, qué fue lo que presupuesté y cómo lo estoy ejecutando para hacer correcciones o para ajustar el camino o simplemente ir viendo que voy llegando a la meta que originalmente planeé. Entonces, el proceso de presupuestación proporciona un plan detallado de la forma en que voy a gastar los fondos. Y eso me exige varias cosas. Acuérdense que hacer presupuestos implica no solo planear lo que voy a hacer, y generalmente me río porque los que inician el presupuesto deberían ser obviamente los comerciales, diciendo cuánto van a vender. Y después todos los demás equipos, porque en base a lo que se planeó que se va a vender, es lo que viene detrás. Cuánto voy a producir o cuánto voy a comprar o cuánto o qué voy a hacer para llegar a ese nivel de ventas. Entonces, como les digo, me río porque los que presupuestan siempre menos son los comerciales y los que presupuestan siempre más son todos los demás.
¿Por qué? Los de ventas no se quieren comprometer a no llegar y todos los demás siempre buscan su colchoncito por si algo no funcionó y poder agarrar el colchoncito. Entonces, ¿qué nos toca a los financieros? Ir a ajustar, presionar porque el presupuesto de ventas esté más alto y el de gastos esté acorde y obviamente ajustado en términos eficientes. ¿Por qué? Porque de los ingresos y los gastos voy a conseguir el número de utilidades que me voy a comprometer con los accionistas a entregarles. Es más, cuando el presupuesto se autoriza, ya tiene un nivel de margen de ganancia y ya tiene muchas estadísticas que ustedes ya vieron cuando vimos los indicadores y las razones, que es un compromiso con los accionistas. Los accionistas, cuando ya autorizamos el presupuesto, ni hemos generado el dinero y ellos ya lo están contemplando como parte de sus ingresos, planeando qué van a hacer con ellos, solo esperando el tiempo para poder recibir esos fondos. Entonces, regresando a esto, el presupuesto es un método que sirve tanto para la planeación como el control. ¿Por qué? Planeación cuando me obligo a decir qué voy a hacer. Ojo, recuerden que hay dos tipos de presupuestos, el de base cero o el presupuesto estándar. El de base cero es planear desde cero, como lo dice. No tengo ningún histórico, entonces voy, cotizo, planeo y escribo todo lo que voy a hacer. ¿Qué es el problema del base cero? Que se vuelve muy engorroso y toma demasiado tiempo. Y el presupuesto estándar es basarse en el de los años anteriores, generar un porcentaje de crecimiento y con eso pues proyectar. El problema de este es que a veces no se toma el tiempo suficiente para corregir. Imagínense, el año pasado despedí gente, significa que este año también la voy a despedir. O que si el año pasado crecí, este año voy a crecer en la misma cantidad. Entonces, no es tan completo. Yo prefiero una mezcla de los dos. No solo basarme en datos históricos, sí, pero planeando como que voy a hacer todo el año, mes a mes, lo que quiero realmente llegar a conseguir. No simplemente traer un valor del año pasado, generar un 5% más y ya estuvo. Sino que algo bien hecho, bien planeado, porque de esa forma puedo controlar mejor mi negocio. Los ajustes sirven para registrar las diferencias entre lo planeado y lo real. Esto es parte de la retroalimentación y el control. O sea, si ya está autorizado el presupuesto y vamos viendo la ejecución, es bueno ir retroalimentando. O sea, ¿por qué llegué al resultado que llegué y no le pegué al presupuesto? Ver si hay que hacer ajustes. En otras palabras, el mercado me está llevando por otro lugar. O simplemente se me olvidó hacer algo y con la ejecución me acuerdo que lo voy a ejecutar. Por decirles un ejemplo, habíamos planeado que íbamos a cambiar los uniformes de los empleados en el mes de abril y resulta que se cerró abril y no hemos hecho el gasto, venir y recordar, ¿vamos a cambiar uniformes? O simplemente se nos olvidó o estamos negociando y vamos a dejar el gasto provisionado para más adelante. Entonces, a veces dicen, miren, ya no lo vamos a hacer porque están buenos, o a veces no, sí, estoy negociando y téngame paciencia, el gasto va a venir más adelante. ¿Por qué? Porque todos esos gastos que no ejecutamos nos sirven para ir a cubrir gastos que tenemos que ejecutar y no estaban planeados. Por ejemplo, resulta que mi competencia sale con una promoción y yo no tenía planeado hacer ninguna publicidad. Y ni modo que voy a dejar que me coman el mercado. Tengo que salir con un plan de medios, un plan de mercado de emergencia para ir a compensarla. Y eso no lo tenía presupuestado. Entonces, ¿qué hago? Cuando no tengo algo presupuestado, pues simplemente voy a tener que ir a dejar de hacer algo que ya tenía presupuestado, pero no puedo terminar. No puedo dejar de hacerlo. Entonces, me sirve para ir ajustando, voy haciendo esa retroalimentación. Mucho cuidado, como les digo, porque yo muchas veces utilicé la herramienta. No está presupuestado, no lo puedes gastar. Eso no es cierto. A veces hay que hacer gastos, aunque no estén presupuestados. Lo importante es explicarlo e ir a buscar cómo compensar el gasto o con más ingresos o con ahorros. Generalmente ustedes se darán cuenta que muchas de esas cuentas que uno utiliza para compensar a veces van siendo las capacitaciones, el rubro de capacitaciones o un poco de publicidad o algunos otros gastos que nos sirven de colchoncito a lo que ya habíamos generado. Ok, otra vez, los ajustes, como les digo, es para ir a explicar por qué no hice el presupuesto. Es una explicación que se debe ir dando mes a mes para ir corrigiendo. A veces el mercado nos lleva por otros lados y si es demasiado el
cambio, hay que tomar la decisión. ¿Para qué me estoy midiendo con algo que ya no va a ser? Entonces debemos volver a hacer un presupuesto a la mitad del año o a la mitad del proceso porque el mercado me está llevando por otro lado. O espero que no sea consecuencia de que planeé mal. Ok, el presupuesto de gastos y presupuestos de capital son diferentes. El de gastos, ustedes saben que es toda la operación, mientras que los presupuestos de capital es todas las inversiones. Le llaman a veces el de gastos el OPEX, Operational Expense, y el de capital el CAPEX, el Capital Expense, que es donde presupuestamos todos los activos que vamos a comprar o inversiones que vamos a hacer para generar la operación. Bien, hasta aquí la tercera parte de la unidad número 3, herramientas de análisis y planeación financiera. Debemos continuar con la cuarta parte, donde hablaremos más sobre presupuestos. Aquí iniciamos tocando el tema, haciendo referencia a la parte de control, pero debemos continuar con el material.